mañana no es una mañana cualquiera y no seguimos la tradición de los hombres de la tierra. Amados, hay gente que vive como si nada hubiese pasado aquel glorioso día, que no vamos a discutir si era jueves, viernes, miércoles, porque no era el calendario de los hombres, era en el tiempo perfecto, en el tiempo señalado. Amén. Lo que sí celebramos es que Cristo tomó nuestro lugar y nos dio vida en Él. Amén, que nos compró a precio de sangre. Eso es lo que nosotros celebramos. Nosotros no celebramos como las tradiciones, la Pascua. En Hechos 12 dice que Herodes seguía, después de la crucifixión y la resurrección de Cristo, seguía viviendo y seguían efectuando la Pascua, ignorando al Cordero de Dios que había quitado el pecado del mundo. Pero ¿sabes qué? Los discípulos, los elegidos, la iglesia no celebraba la Pascua, expresaba la vida que se le había impartido cuando Cristo les dijo y les enseñó: ustedes me serán testigos. Amén. Y cumplieron, porque Cristo cumplió todas las fiestas, todas las Pascuas, todas las fiestas, todas las obras, todos los sacrificios y las ceremonias que había que hacer para agradar a Dios. El Cordero de Dios, el Hijo, cumplió todas las cosas para que nosotros recibiésemos la herencia del Espíritu. Así que hoy estamos aquí para ser afirmados en esa gloriosa verdad. Amén. Dile al hermano que tienes al lado: eres un privilegiado. Porque no te vinimos a contar una revelación nueva. Dile: vinimos a expresar y a crecer en la revelación de Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor. Amén. Aplaudimos la grandeza de la obra de la cruz. Aplaudimos el Pentecostés. Aplaudimos todo lo que papá hizo en Cristo Jesús para que nosotros desde la quietud y desde el reposo disfrutemos la herencia con todos los santos en luz. Amén. En Hechos 12 dice que Herodes seguía la tradición y el pueblo seguía la tradición, pero nosotros anunciamos a Cristo resucitado y a Cristo como Señor. Por lo tanto, no hacemos sacrificios, no nos vestimos de púrpura, no llevamos las ramas, porque Él lo hizo todo para que nosotros disfrutáramos la herencia del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Saludamos de esta forma a la iglesia que se conecta con nosotros, desde las distintas plataformas. Y en esta mañana gloriosa, amados, queremos hacerlo de forma diferente. Usted sabe que las Escrituras dan testimonio de que el Señor Jesucristo, en la hora de su muerte, en la hora de la crucifixión, expresó 7 palabras. No fueron palabras que desde la aflicción decía, sino para que se cumpliese. Amén. Esas 7 palabras que él dijo era para que se cumpliese lo que papá había dicho por medio de otros profetas, de los profetas y de los santos que anunciaban esa gloriosa obra de la cruz. Y esas 7 palabras que él expresó, amados, él clama por nosotros con gemidos indecibles, para que desde la realidad de lo que se estaba gestando, desde lo que se estaba haciendo, entonces nosotros participemos de esa gloriosa realidad. Hoy vamos a compartir, mediante la vida en Cristo y mediante la revelación de Jesucristo, el pastor Luis, la pastora Lisbeth, el hermano Moisés y mi persona. Para esto vamos a invitar, para estas primeras palabras, para esta primera expresión de vida, vamos a invitar al pastor Luis, a quien recibimos con un aplauso como ministro del Señor. Pastor, bienvenido. Del depósito del Espíritu y de la revelación del Señor. Qué privilegio, ¿verdad?, que nos haya escogido para anunciar estas riquezas y estas verdades. Pastor Luis. Gracias. Buenos días, amada iglesia. Gracias por la invitación. Y sí, es verdad, es un privilegio y siempre es una gran responsabilidad que siempre me trae por el camino ahí temblando, y sigo subiendo aquí temblando, y pido a Dios que siempre sea así, que no sea mi confianza, ni que sean mis fuerzas, ni que sea mi pensamiento, sino que sea Él hablando a través de mí, amén. Y así debe ser el deseo de cada uno de nosotros, porque somos representantes suyos.
Somos representantes de nuestro Señor, somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Amén. Y efectivamente, de manera muy bonita, hemos organizado esto, digo bonita, ¿no? En el sentido de que la participación que podamos tener cada uno de nosotros en compartir una palabra con la iglesia, a quienes Dios nos ha llamado a compartir. De momento, los más visibles somos nosotros, pero cada uno de los integrantes de la iglesia, porque ¿quiénes son iglesia? Diga yo. Somos iglesia y todos somos llamados a ser portavoces de Dios en la tierra. Amén. Amén. Lucas 23, 34. Esta es la primera de las palabras que pronunció el Señor Jesús. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Eso hablando de los soldados romanos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ciertamente, todos los que estaban allí no entendían, de hecho, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Todo estaba oculto en un misterio para que no se supiera exactamente cuál era el plan de redención divino. De hecho, Dios se fue mostrando a lo largo de la historia y a lo largo de las escrituras se muestra dando ciertos flashes o destellos de cómo iba a ser la salvación. Pero estamos seguros, de hecho, en Corintios también lo dice, creo que es en Corintios que lo dice, que si hubieran sabido, no lo hubieran matado, no lo hubieran crucificado, de haber sabido quién era el Señor, qué era lo que iba a hacer, cuál era su plan de redención. Porque cuando el Señor Jesús fue crucificado, cantaban victoria en las tinieblas, pero la victoria, sorbida fue la muerte en victoria, dice la palabra, sorbida fue la muerte en victoria, porque pensaban que habían matado al Rey de Reyes, cuando realmente, y no me canso de repetir esto, que a Cristo nadie le quitó la vida, sino que Él tenía el poder para ponerla y tenía el poder para volverla a tomar. Así que nadie se la quitó, sino que Él la dio de sí mismo. Y estando en la cruz, es asombroso porque regularmente cuando alguien nos ofende, y por eso nosotros, y el pastor Albert también lo decía, ¿no? El espíritu es inofendible. El espíritu es inofendible. Pero nosotros en la carne, porque estamos aquí, nos corre la sangre. Si no nos corriera la sangre, no nos molestara nada. Pero aún estamos en esta vida y corre sangre por nuestras venas. Nosotros cuando nos hacen algo, el corazón nos late más rápido. Y nos molesta. Y nuestros pensamientos se aceleran, ¿no? Como diciendo, ¿cómo hago yo? Porque esto es una injusticia. Muchas veces cuando nos pasa algo, alguien nos ofende. O vemos una situación que realmente no es la correcta, nos indigna y decimos, esto no es justo. Y algunos más osados, ¿no? Sobre todo en nuestra ignorancia decíamos, pero vas a ver, porque yo soy hijo de Dios, te van a caer las 7 plagas de Egipto, porque para ellos eran 7, realmente son 10. Pero sí, escuchamos cómo en nuestra humanidad deseamos que a aquella persona le vaya mal, pero Cristo no nos enseñó así, sino que Él decía, oren por vuestros enemigos, por quienes les persiguen. Y no se trataba solamente de un sermón bonito en la montaña cuando Él estaba sin haber sido apresado, ¿no? Sino que nos dio ejemplo estando en la cruz. La Biblia dice que el que honra al Hijo, honra al Padre. ¿Sabe que lo dice la Escritura? El que honra al Hijo, honra al Padre. Ahora imagínese, el que deshonra al Hijo, el que le toma por asesino o le toma por ladrón, porque el Señor Jesucristo estaba crucificado junto a 2 ladrones que merecían la muerte, pero el Señor Jesús no merecía morir. El Señor Jesús estaba libre de pecado, pero la gente, o sea, ¿quiénes permitieron que el Señor Jesús estuviera allí? Primero los grupos religiosos que le tenían envidia y temían que pudieran ser movidos de su situación política y social, su reconocimiento, porque este Señor Jesús venía con unas enseñanzas diferentes. Blasfema, dice que es hijo de Dios. Entonces este grupo religioso le llevó a manos de Pilato, de Roma, porque ellos no podían hacer nada en contra de Jesús. Pero Roma tenía
una forma determinada para acabar con malhechores y sobre todo para aplacar la situación social. A Roma no le convenía que hubieran alborotos por ninguna parte. Y este Señor Jesús revolucionaba la tierra, trastornaba al mundo, trastocaba con sus palabras. Entonces, claro, a Roma le convenía también callarlo. Entonces, no solamente lo religioso, sino lo social también, porque este grupo religioso animaba a la gente a decir que lo crucifiquen, crucifíquenlo. ¿Qué hacemos con este Jesús?, preguntó Pilato. ¿Lo liberamos o le crucificamos? Crucifíquenlo. Y Jesús, antes de crucificarlo, lo primero fue azotado, golpeado, interrogado, escupido. Me perdonan que sea tan claro, pero eso es lo que dice la Biblia. Y yo te digo una cosa, a veces a uno lo tropiezan y uno mira así como que, no, el espíritu en carne. Pero el Señor Jesús fue golpeado, insultado, injuriado. Estos soldados romanos le tiraban un manto púrpura encima, le pusieron una corona de espinas, le golpeaban, le tapaban la cara y le golpeaban diciéndole: profetízanos, ¿quién te golpeó? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque después de recibir todos estos azotes, después de ser insultado, después de ser señalado, en esa condición en la cruz, ahí fue donde el Señor Jesús pronunció estas palabras: perdónalo, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y así estábamos nosotros también en nuestra ignorancia, actuando, ignorando lo que el Cordero había hecho, el sacrificio del Señor en la cruz y el significado de su sacrificio para con nosotros. En nuestra ignorancia muchas veces todavía nos equivocamos, pero Dios, el Señor Jesús, está dispuesto a perdonarnos, porque la Biblia dice que Él no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por Él. En la condición de estaba desnudo, estaba con frío, estaba sangrando, se burlaban de Él, lo señalaban. ¿Sabe la vergüenza que pudo haber pasado al estar ahí, que todos le miraran y que lo tuvieran por azotado, cuando no era así? Cuando el creador del cielo y de la tierra, del mundo, porque en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo, presente en la creación, nos formó a nosotros del polvo de la tierra y nos insufló aliento de vida. Y nosotros, su creación, señalándolo, golpeándolo, porque en la medida que estos soldados romanos lo hacían, nosotros también, de alguna manera. Mientras Pilato se lavaba las manos, nosotros también. Mientras los religiosos lo señalaban, nosotros también, en cierto sentido. Pero Cristo, que nos amó con un amor indescriptible, tomó nuestro lugar. Y estando en la condición de señalado, de injuriado, pronunció esas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esto nos da a nosotros una muestra tremenda de enseñanza, de que nosotros caminemos y andemos en este camino siguiendo los pasos del Maestro. No solamente porque Él nos ha dado ejemplos, sino porque ahora también su vida está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Amén. Por eso Jesús nos perdonó. Y no solamente eso, en el libro de los Hechos, cuando Esteban fue apedreado, dijo algo similar. Dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban. A nosotros, a Dios gracias, no pasamos por esas situaciones ni por esos momentos, pero quizás nuestro corazón todavía necesite perdonar. Y tengan en cuenta una cosa: ni los soldados ni los que estaban ahí estaban pidiendo perdón. Ninguno estaba arrepentido. Y aún así, Cristo estaba dispuesto a perdonar. Y ese es el ejemplo que debemos tener. Es que si el hermano no me pide perdón, yo no le perdono porque no se ha arrepentido. Le estamos poniendo una condición, pero Dios sin condición, y lo cantamos hoy, ¿no? Amor sin condición. Su perdón es sin condición. O el perdón que Él está ofreciendo es sin condición. Efectivamente, nosotros tenemos que acercarnos a Dios con un corazón arrepentido.
pero Dios ofrece su perdón sin condición. Amén. La segunda palabra que pronunció se lo dijo al otro, a la otra persona que estaba, al otro ladrón que estaba a su lado. Le dijo, es en el versículo Lucas 23, 43, creo, ¿no? Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Podemos leer los versos anteriores? Desde el 39 puede ser. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Siguiente verso. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el siguiente verso que fue el que leímos, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso poder ver que esta es la condición del hombre también. Aquel que no reconoce a Dios de ninguna manera, aquel que no le importa lo que está sucediendo, o sea, para mí no hay Dios. Es más, si hubiera Dios a mí no me fuera mal, porque normalmente el hombre se mide por lo que vive, ¿no? O sea, si me va bien, Dios está conmigo, y si me va mal, Dios no está conmigo. Pero no es así. Nosotros tenemos que tener claro que más que esta vida terrenal, tenemos una vida en el Espíritu que es la que tiene mayor valor. Amén. De nada sirve que ganemos el mundo y perdiéramos nuestra alma, no, que perdiéramos nuestra vida. Por eso Cristo se garantizó que la vida estuviera provista por Él, solamente Él. El único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo hombre. Y me llama la atención el hecho de que esta persona no le dijo, creo en ti que eres el Señor. Ni tampoco hizo una oración salvífica, ¿no? Como muchas veces, pasa adelante para que pueda hacer la oración. Si no hace la oración, no puede ser salvo. Si no se bautiza, no puede ser salvo. Si no diezma y ofrenda, no puede ser salvo. Si no se congrega constantemente, no puede ser salvo. Cristo le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Las palabras de este hombre fueron, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo cual implica que reconoce su señorío y que reconoce su reinado. No fue una oración estructurada. ¿A cuántas congregaciones hemos ido que si no hace la oración es que yo no sé si sea salvo? Hermano, basta con que en nuestro corazón haya el reconocimiento. Y evidentemente nuestra boca hablará lo que abunde en nuestro corazón. Y en la boca de este malhechor, que no tenía oportunidad de más nada, que estaba justo a punto de morir porque lo que le quedaban eran horas. Y ahí es donde nosotros, o tiene valor aquella historia que contó el Señor acerca del Señor que tenía un terreno y que tenía una siembra y les mandó a trabajar a unos obreros y les ofreció pagar cierta cantidad de dinero. Y se fueron al principio y acordaron con él X cantidad, no recuerdo ahora. ¿Un denario? Un denario todo el día, ¿no? El salario era, un denario todo el día. Y luego le dijo a los siervos que buscaran a más personas para que trabajaran. Y a medida que avanzaba el día, les llamaba a trabajar. Y cuando empezó a pagarle, el dueño de la mies lo que hizo fue empezar por el último. Es decir, el que trabajó media hora, una hora, le dio un denario. Y así hasta terminar al primero, ¿no? Y le dio, ¿cuánto le pagó? El mismo denario. Y la gente decía, ¿cómo va a ser posible si yo con el calor del día, yo 8 horas trabajando, 9, 10 horas trabajando para que me des un denario? Y este le dijo, pero no acordé contigo que era un denario. ¿Y no es lo que te estoy dando? ¿No es justo lo que estoy haciendo? ¿O es que te molestas porque yo soy bueno? ¿Tienes envidia y malestar porque yo soy bueno? O sea, Cristo le estaba dando a lo que quizás le da a nosotros, ¿no? Que podemos tener 30, 20 años en el Evangelio creyendo en Él. Pero para nosotros, en este momento, es fácil de entender. Porque gloria a Dios, aunque esté en la cama y se arrepintió y recibió al Señor, aleluya. Se está yendo con el mismo premio de la salvación.
Amén. Porque a Cristo le ha placido que no tiene que cumplir ciertas condiciones, simplemente un corazón arrepentido y el reconocimiento de su reinado. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es precioso porque eso sigue aplicando hoy. Sigue aplicando hoy. No tiene que ver con las cosas que hagamos, porque nosotros no podemos ganarnos el cielo. Tiene que ver con el sacrificio del Señor Jesús. Su deseo, su intención de perdonarnos, el hecho de haber derramado su sangre y de haber entregado su amor por nosotros. Por eso la garantía en sus palabras es que donde Él está, nosotros también estaremos. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Y quisiera invitar a la pastora Lisbeth para que continúe con las 7 palabras que pronunció el Señor Jesús. Amén, amén. Damos gracias al Señor, amén. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros, amén, en los hijos. A ver, hay poder en Cristo Jesús. Ahora dígalo con entendimiento. Hay poder en Cristo Jesús, amén. Me impresiona mucho y también destaco lo que el pastor Luis hablaba de las palabras de Jesús en la cruz. Y aquí vemos, Jesús siempre habló vida. Amén. Las palabras que él hablaba eran espíritu y vida. Amén. Él siempre lo resaltaba y aún ahí en la cruz, circunstancias críticas, diga crisis, dolor, angustia, muerte. En las peores circunstancias que podía estar Jesús en ese momento, seguía hablando palabras de vida. Vida, espíritu, amén. Sus palabras, las que pronunció, no eran palabras producto de las circunstancias, de lo que sentía, de lo que veía. Él siempre sujeto a la voluntad del Padre, a lo que Él había venido a hacer aquí, para lo que Él fue enviado, amén. Y eso es algo que quiero destacar en esta palabra, porque es muy importante saber quiénes somos en Cristo, amén. Por eso le decía, hay poder en Cristo. La palabra es en Juan 19, 25. Dice la palabra del Señor allí. Estaba junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Estamos leyendo Juan 19. Lo estaba escribiendo Juan, el apóstol Juan, ¿no? Donde él mismo se escribía y se nombraba como el discípulo amado. ¿Dónde están los discípulos amados del Señor? Amén. Es el único en toda la escritura que dice, y el discípulo amado, amén, del Señor. Él se veía en el amor del Padre, amén. Y algo hermoso que yo quiero destacar de aquí 3 cosas, pero algo hermoso es las palabras de Jesús. Primeramente, perdónalos, ¿no? Luego les habla, ve a su madre, que está presente ahí con el discípulo, ve a su madre presente que está con el discípulo y tiene palabras para ella, y tiene palabras para el discípulo. Dios tiene palabras para todos, amados, y para toda circunstancia que estamos viviendo. ¿Qué estaba viviendo allí la madre? ¿Qué estaba viviendo el discípulo? Viendo a Jesús en la cruz, nada más el escenario en el cual están, ¿no? Dolor y muchas cosas más que pueden estar ocurriendo. Pero él aún en ese dolor, él ahí en esa postura, ahí crucificado, ve a la madre, ve al discípulo
y tiene palabras, pero las palabras de él no eran palabras para darles conforme a una circunstancia, eran palabras de amor, de consuelo, de vida, pero en el reconocimiento de lo que él es, amén, en Cristo. Y ahí nos hablaba algo muy importante, en Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Obediente hasta la muerte. O sea, responde a la voluntad del Padre ante todo pronóstico. Amén. Aún allí en la cruz, Él habla palabra de vida y palabra que viene de Dios. Amén. Para ellos. Dice Juan 6 también, un poco recalcando lo que Jesús obedeció al Padre hasta la muerte. Dice, porque he descendido del cielo, no para... Juan 6:38, perdón, para que lo puedan tener ahí en pantalla también. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Denle un aplauso al Padre, amén, en esta preciosa mañana. Y todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, amén, ahí estaban María, la madre, estaba el discípulo, amén. Y Él les da estas palabras donde le dice, mujer, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. Iba a haber una separación. Amén. Iba a haber dolor. Iban a pasar muchas cosas, pero Dios le estaba enseñando algo. Le estaba enseñando a verse en el vínculo eterno. Amén. Donde le dice, ahí está tu madre y ahí está tu hijo. Y no sé si recuerdan en Lucas 8, vamos a leerlo. 19, donde la madre y los hermanos de Jesús fueron a verlo, pero por tanta multitud no podían acercarse y mandan un mensaje. Entonces dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se les avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondió y le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Amén. La madre y los hermanos de Jesús es todo aquel que hace la voluntad del Padre. Amén. Él quiere que nos veamos en el uno. Amén. Quiere que nos veamos en Cristo. Podremos aquí tener faltas de pérdidas humanas, pero el vínculo eterno es para siempre. Amén. Él nos consuela por medio de su palabra y la vida del Espíritu, y nos consuela a tener la mirada siempre en Cristo Jesús, amén, y saber que somos familia, amén, ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, amén, dice su palabra, sino que somos, ¿qué? Conciudadanos, ¿o no? De los santos y familia de Dios. Donde quiera que usted vaya tendrá familia. Nunca estarás solo. Y la manera como Dios ha organizado y ha gestado, que aunque Él no esté presente físicamente, Jesús, ahora Él habita en nosotros, amén. Y nos tenemos que ver como tal. Y todo aquel que verdaderamente es la familia de Dios responde a la voluntad de Dios, amén. Por lo tanto, dice que luego le recibió, el 27, después dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Ya Jesús no estaba presente, pero el amor de Él continuaba a través de los hijos, a través del discípulo, a través de las personas que le habían visto y le habían creído. Amados hermanos, mira al que está a tu lado, es familia, es tu familia, amén. Para dar y para mostrar al Cristo que nos habita, amén. Por eso se nos ha dado una medida a cada uno de nosotros. Por eso
no podemos funcionar como piezas aisladas. Funcionamos como un cuerpo, porque en el cuerpo fue concentrado todo, amén, donde es la cabeza Cristo Jesús, y cada uno de los miembros reciben de la cabeza, y reciben, y todos unidos entre sí van creciendo, el crecimiento que Dios da, amén. Por lo tanto, hay perdón, hay consuelo, hay amor, amén, en nosotros, y en cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, cualquiera, amén. Dios es bueno y Dios es poderoso. También quería resaltar aquí, Jesús obedeció al Padre hasta la muerte. Luego Jesús vio a su madre y a su discípulo que estaban presentes. Eso es muy importante, presentes y disponibles. Estar presente en la cruz era casi muerte, pero se negaron así. No me importa, yo voy a estar allí hasta lo último. Amor de madre, amor del Padre, de hermandad, amén. Y porque así Dios lo tenía designado y determinado, amén. Y lo hermoso es eso, no solo basta con creer, no solamente basta con oír, hay que hacer, amén. Que estés presente en el día y en la hora que Dios ha designado y que así lo ha escrito Él en su voluntad, y tú estés allí, amén, dando cumplimiento a lo que Él ha determinado, amén. Para eso estamos todos nosotros aquí, como Cristo Jesús lo hizo, nosotros también estamos en el Hijo para obedecerle, amén, y para exaltarle y para amarnos unos a otros y consolarnos unos a otros en el amor de nuestro Dios, amén. Denle un fuerte aplauso al Padre. Así que les hablo del vínculo, el vínculo eterno, amén. Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, amén. Podremos estar viviendo cualquier tipo de circunstancia. Ahí está Jesús, crucificado, pero Él habla vida, esperanza. Hay poder en Cristo Jesús, amén. Donde somos consolados, bajo el poder de una vida indestructible, amén. Donde nadie le quitó la vida, sino que Él la dio por todos nosotros, amén. Donde era lo profetizado, el misterio, pero se estaba dando cumplimiento allí en la cruz, y donde ahora nosotros decimos, por ese Cristo ahora yo vivo. Porque si Cristo no ha resucitado, entonces nuestra fe es vana, pero no es vana nuestra fe. Él ha resucitado, amén. Él vive y vive en nuestros corazones, amén, en este tiempo, para que le expresemos y le ministremos con amor, amén. Y quería un poco, estaba pensando un poco en esto, meditando. Esta imagen de María a los pies de Jesús, yo la representé junto con el pastor Albert en un drama. No sé si algunos aquí me acompañaron. Pero cuando estábamos haciendo eso fue en Madrid. Cuando estamos haciendo esta dramatización, todos ya estábamos organizados, nuestro papel, nuestro rol. Tú eres María, tú eres esta, tú eres aquella, vale, tú eres María Magdalena, y vamos a estar en la cruz. Ahí está Jesús. Pero en el momento de la representación, porque el obrar del Espíritu es lo más hermoso, y nosotros podemos muchas veces ensayar y hacer las cosas muy medidas y controladas, y todo está muy bien. Pero cuando el Espíritu de Dios es quien opera, quien gobierna, quien señorea, quien ministra en ese tiempo, es otra cosa. Ese tiempo, toda esa administración de la representación de la pasión de Cristo, fue una obra del Espíritu Santo desde el que empezó hasta que terminó, y pude yo experimentar, lo viví. Yo era María y no podía parar de llorar, y eso no estaba en mis ensayos ni en mi libreto, La misma obra del Espíritu Santo, como me enseñó, me hizo ver todo lo que como mujer ella experimentó allí. Y yo decía, wow, Señor. Y todo fue tan perfecto y tan preciso, que como cuando uno representa, y estamos hablando de una representación de la vida de Cristo,
Imagínese usted que Él le habita. Amén. Lo que puede causar cuando el Espíritu es el que enseñorea. Amén. Cuando caminamos en el Espíritu y obramos en el Espíritu. Amén. Dios nos revela, Dios nos enseña. Y es precioso esta parte porque así como todos ustedes conocen, Dios preparó mi corazón tan bien y tan preciso para cuando Él se llevó a Albert de este mundo, que yo digo, solo es obra del Espíritu. Solo el consuelo, la paz, el gozo que Él me transmitía en esos tiempos tan precisos, yo digo, solo esto lo hace Dios. Amén. Y he experimentado ese poder de Cristo. Amén. Y aún que ya ha pasado el tiempo, puedo ver y testificar que lo que sientes en ese momento no se queda allí, va a un aumento. Amén. Porque lo del Señor es vida, es real. Lo del Señor es poder. Amén. Es el poder de una vida indestructible. Amén. Donde Él venció la muerte y nos ha dado vida eterna en el Hijo. Amén. Para que nosotros vivamos en gozo, en paz, en amor, bajo el perdón y bajo todo lo que Él representa. Amén. Sí se puede en Cristo Jesús. Así que dile al que está a tu lado, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Damos gracias al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo de Dios. Y culmino con Efesios 4:15 y 16. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que este es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. No hay fin después de la muerte. Los que estamos en Cristo, el vínculo es eterno y permanece para siempre. Amén. Y daremos continuidad, amén, en todo asunto, aún con los que no están aquí presentes, sus obras también darán testimonio y seguirán, amén, avanzando juntos, porque no es mi agenda ni tu agenda, es la agenda de Dios, amén. A eso obedecemos. Damos gracias al Padre, al Hijo y al poderoso Espíritu Santo de Dios en esta hora. Mi hermano, la pastora Eileen, amén. La recibimos con un fuerte aplauso. Wow, qué hermoso es conocer y entender. Decía la pastora Lisbeth que el Señor Jesucristo en la hora de la prueba de la muerte no estaba diciendo palabras producto de la circunstancia, sino que Él estaba cumpliendo fielmente lo que nosotros no podíamos hacer. Él estaba dando cumplimiento a la voluntad de papá. También por eso el pastor Luis resaltaba, a él Roma no le quitó la vida, para que no estemos nosotros enyucados con los romanos. Y no. Él dijo, yo doy mi vida, tengo el poder para darla y tengo el poder para tomarla. Eso es poderoso, saber que en medio de la circunstancia, porque como Él es, así somos nosotros, que en medio de la circunstancia nosotros no hablemos desde la aflicción o desde el momento de gozo, ¿sí? Sino que hablemos la verdad conforme Él nos ha revelado. La verdad conforme Él nos ha mandado a anunciar, porque Él nos ha dado ejemplo en todo. Hoy tengo el privilegio, de hablar de esa cuarta palabra que está en Marcos 15:34, donde el Señor Jesucristo está allí y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice, a la hora novena, Él clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y ahí es intencional que Él habla en arameo. ¿Sabes por qué? Porque los fariseos, cuando caminaban y bajaban entre el pueblo, hablaban en hebreo. Y allí en Jerusalén en ese momento había un gentilicio que muchas veces no entendían
lo que ellos estaban diciendo. Por eso ellos cuando bajaban entre el pueblo tenían un dialecto exclusivo, un dialecto fino. Pero ¿sabes qué? Él, estando en la cruz, no habló como los que creían saber algo. Él, ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo estaba clamando a gran voz para que usted y yo, en la hora de la prueba, porque Él tomó nuestro lugar, ¿sí? Para que usted y yo, en la hora de la prueba, no digamos, Señor, ¿por qué me has desamparado? Sino digas, gracias, papá, porque tú tomaste nuestro lugar y tú has dicho, Señor Jesucristo, que aunque pase por el fuego, tú estarás conmigo, que aunque pase por las aguas, no me anegaré, sino que tú dijiste, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amado, usted y yo éramos merecedores de la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. Así que cuando nos encontremos en la aflicción y en la prueba, cantemos y adoremos, que nuestra boca sea llena de salmos. ¿Sabes por qué? Porque la obra del Señor Jesucristo en la cruz era para hacer morir la naturaleza adámica que no se había conformado a la realidad que Dios había establecido, sino que las palabras del hombre fueron torcidas, ¿sí? Para que nosotros cuando pasemos por situaciones, nosotros no hablemos según la carne. Porque ninguno de nosotros, ¿quién de nosotros ha sido azotado? ¿Quién fue a la cruz? ¿Quién ha ido a la cruz? ¿Quién se ha entregado? ¿Quién se ha tenido que entregar por algún hermano? Él, ese clamor él estaba tomando nuestro lugar. Y Romanos 8:32, mire lo que dice. Romanos 8:32, Pablo le está diciendo lo mismo a la iglesia en Roma. Y acuérdese que lo que se escribió para las iglesias se dejó escrito porque es la verdad que a nosotros nos debe gobernar. Mire lo que dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mire lo que es el resultado de la cruz, el resultado de papá no privarle de la obra de la cruz, sino que nosotros, ¿qué dice? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Qué dice? ¿Cómo no nos dará con bien con él todas las cosas? Y ahí el apóstol Pablo está siendo intencional en poner esta palabra porque está enseñando. ¿Qué pues en el 31? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amados, si Cristo ya clamó en la cruz, si Cristo ya padeció, si Él es el que intercede por nosotros, ¿cómo nosotros vamos a decir, Señor, por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque más adelante dice el 26. Así como Cristo decía, ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros no tengamos soledad, sino que Él estaba allí para luego recibir el Espíritu, impartir el Espíritu. Mire lo que dice en el 21, ahí mismo en el 26, perdón, Romanos 8:26. ¿Y qué dice? Y de igual manera, ¿qué dice? Léalo conmigo, iglesia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Era necesario, Lucas 24:46 dice, era necesario, vamos a ponerlo, era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que Él estuviera en esa cruz y se sintiera desamparado. ¿Sabes por qué? Para hacerse uno con nosotros. Para que ya no digamos estamos solos en estas circunstancias, sino que el Espíritu intercede por nosotros. Mire, el Señor Jesucristo les dijo,
y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Para qué? Diga conmigo, para darnos el Espíritu, para impartirse en nosotros, para que entre nosotros no diga, Señor, ¿por qué me has desamparado? Sino, Señor, ¿qué quieres manifestar en esta hora? Y yo he de alabarte. Amén. Porque el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. La quinta palabra que el Señor dijo es, tengo sed. Usted sabe que ese tengo sed no es una necesidad solamente física. Se estaba cumpliendo lo dicho, porque dijimos, no era que él estaba soltando palabras producto de la aflicción, sino que en medio de la aflicción él estaba manifestando lo que ya se había dicho. El profeta Isaías, en Isaías 55:1, vamos a leer rápidamente. Esto es mucha presión, ponerme a mí a hablar 10 minutos. Mire, ¿qué dijo él? ¿Por qué él dijo tengo sed? ¿Qué se estaba cumpliendo allí? Isaías 55:1. ¿Qué decía? A todos los sedientos, venid a las aguas. Aleluya. ¿Ve cómo él está cumpliendo? Para que usted y yo no digamos que tenemos necesidades, porque estamos suplidos en todo. Porque si tenemos al Espíritu y tenemos la vida, lo tenemos todo. Entonces el Señor Jesucristo allí estaba cumpliendo ese tengo sed, estaba haciendo referencia a lo dicho por el profeta, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Segundo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¡Aleluya! Iglesia, estamos saciados en Él. No tenemos necesidad de ningún bien. Por eso Él dijo, tengo sed, para que se cumpliese que como nosotros teníamos necesidad, pero no una necesidad de agua solamente, porque si yo tomo agua ahorita, se me sacia la sed, se me sacia la necesidad, pero hay una sed y una hambre que solo Cristo en plenitud puede saciar. Amén, amados. La necesidad humana la vamos a tener todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Pero la necesidad y la realidad en el hombre interior está saciada y cumplida por el poder de la vida indestructible. Para que cuando usted tenga necesidades no se ponga a llorar, Señor, ¿por qué me has desamparado? Señor, gracias Padre, porque esto que estoy viviendo no lo estoy viviendo solo. Uno, la cuarta palabra, no estoy solo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2, estoy saciado en Él porque tengo al Espíritu. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. No tenemos necesidad de ninguna cosa. Amado, y mire cómo después Él le muestra a Juan, Apocalipsis 22. Mire cómo después le muestra al mismo Juan que estaba dando testimonio que él dijo, tengo sed. Mire lo que le dice. Apocalipsis 22. Aleluya. Amados, si crees que necesitas cosas, pídelas y Él te dará. Porque Romanos 8 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Te dio el Espíritu y te ha saciado de todo bien. Así que deudores somos. ¿Sabes a quién? No a Cristo, sino al que necesita al Cristo impartido en nosotros. Que no se quejó, sino que estaba cumpliendo la palabra para que nosotros desde la tranquilidad experimentemos todas estas cosas y así le anunciemos. Mire lo que dice Juan. ¿Después de cuándo? Diga conmigo, de la cruz, de la resurrección, de la ascensión
y de la impartición por el Espíritu. ¿Qué dice? Después me mostró un río. Ay, ay, no le estaba diciendo tengo sed. Le estaba mostrando todo lo que había ganado para nosotros. Aleluya. Después me mostró un río limpio de agua de vida. Porque si usted lee, cuando él dijo tengo sed, los romanos mezclaron vinagre para prostituir, para adulterar la pureza de sus palabras. Amados, no busquemos ser saciados con las cosas momentáneas. Tenemos al Espíritu por el cual estamos saciados y por el cual decimos, Abba Padre, Señor, tú eres la fuente de vida. Amén. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Siguiente, ese es el producto de la obra de la cruz. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, ¿qué estaba? El árbol de la vida, que produce 12 frutos. ¿Cuántos meses tenemos nosotros? ¿Cuántos meses tiene nuestro calendario? Produce 12 frutos. ¿Qué dice? Dando cada mes su fruto. Esto no es para cuando estemos allá. Esto se escribió para que lo experimentes aquí. Aleluya. Dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Siguiente. Y no habrá, ¿qué dice? Aleluya, esto es la obra de la cruz. Porque Él quitó el pecado. Amado, antes que nacieras, papá ya había resuelto nuestros problemas, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, y nos había dejado la obra perfecta de la cruz. Y no habrá más maldición. ¿Qué dice? Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Siguiente. Y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. Aleluya. Siguiente. Y no habrá, aleluya, esto es la obra de la cruz. Mire, iglesia, para que no vivamos más como necesitados. Diga conmigo, y no habrá allí. ¿Y qué dice? Y no tienen necesidad de luz, de lámpara, de luz del sol. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor, y reinará por los siglos de los siglos. Este es el Cristo que anunciamos, no el de la tradición, crucificado. Cristo vive, aleluya. Hermano Moisés, aplauda al Cristo de gloria. Aleluya. Esto tiene que ir a los récords Guinness, ¿eh? 3 pastores, menos de 45 minutos. Sí. Solo el Espíritu Santo, amén. Y el amor a todos ustedes, y el amor a sus familias, y a la obra de Dios, porque es Dios el que hace todas las cosas posibles. Qué curioso es el ver cómo el Jesús entrando a la ciudad ha recibido con palmas y con halagos, Hosana, el Hijo de David, y con celebración. Horas después están gritando frente a un tribunal, crucifíquenlo, crucifíquenlo, porque Él no les dio lo que ellos anhelaban o lo que en su humanidad deseaban de Él, sino que Él vino a cumplir el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Y que desde antes de la fundación del mundo ya Él se lo había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y todo es la totalidad, amados. Todas las cosas, y ese fue su propósito. La religión celebra el nacimiento, el pesebre, los milagros. La gente anhela la multiplicación, los panes, la comida. Pero cuando vieron que
su propósito no era satisfacer el deseo humano, sino cumplir con la voluntad de que lo envió. Dijeron, este no es el que esperamos, crucifíquenlo. Y pidieron en su lugar a Barrabás, que era un asesino, que era un alborotador. Todo lo que acusaban a Jesús, este alborota al pueblo, este era el Barrabás que ellos dijeron, déjenlo libre. Pero todo cumple un propósito, amados, porque el que tenía que ser crucificado no era Jesús, sino Barrabás. Pero él tomó el lugar. Y Cristo tomó la cruz y Barrabás tomó un camino siendo libre, estando ya sentenciado a muerte, estando ya en su hora. Cristo tomó la cruz. Amados, y esto es glorioso, esto es maravilloso. Libro de Juan 19, versículo 30. Voy a intentar seguir el ejemplo de los pastores. Están tan llenos de sabiduría que en tan poco tiempo nos han dado un tour por la palabra. Intentaré yo hacerlo con tanta precisión. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, o que se lo acercaron, porque Mateo explica que él no lo bebió, pero Juan dice, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. No los deseos del pueblo ni de la gente, no el capricho del hombre, sino el propósito eterno. En la cruz del Calvario fue consumado. Amados, y la palabra consumado significa que algo ha sido completado o terminado de manera perfecta y definitiva. Algo está sellado, está perfecto, está completo, no le falta nada. Fueron las palabras de Jesús, consumado es. La palabra en el griego significa telestai. Fue usada en la antigüedad con diversas connotaciones. Por ejemplo, cuando una deuda era cancelada en su totalidad, entonces esa deuda está consumada. No vuelve el acreedor a exigir ningún pago. Esa persona ya no vive con el dolor de cabeza de la cuota, porque la deuda fue consumada. También se usaba cuando un amo, un señor, le da una tarea a su sirviente. Cuando la tarea se completó en su totalidad, entonces la labor estaba consumada. Amados, ¿por qué Cristo tiene que sellar con esta palabra? Porque nadie le puede añadir, ni poner, ni quitar a su sacrificio, porque su sacrificio es perfecto. Amén. Por eso es que Hebreos habla del sacrificio perfecto y que Cristo fue sacrificado una vez y para siempre, y que por medio de ese sacrificio nos hizo perfectos una vez y para siempre. Su sacrificio fue hace más de 2000 años atrás, y tú has recibido de la perfección de su sacrificio un solo sacrificio
perfecto una vez y para siempre. También significa la palabra consumado el dicho de una persona o un especialista cuando mira la labor de alguien y la ve perfecta, dice, esa es una labor consumada. Por ejemplo, una escultura, cuando es hecha al detalle y vienen los observadores, los que saben, dicen, esa es una obra consumada. Iglesia, eres una obra consumada en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús, no en nosotros mismos. En Cristo Jesús. Por eso nosotros nos gozamos y disfrutamos la libertad gloriosa de los hijos de Él, porque Él nos ha dado libertad. Amados, y estas 7 palabras culminan Lucas 23, 46. Lucas 23, 46, ¿lo tenemos? Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. En el libro de Judas, no Iscariotes, 1:24, habla del que puede guardarnos, del que tiene el poder para guardarnos, amado. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin manchas delante de su gloria con gran alegría. ¿Sabe? El sacrificio de Cristo en la cruz fue su exposición, donde el Padre no tenía participación, porque Él es santo en su totalidad. Y por eso Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Porque en este momento de prueba tengo que pasarlo solo. Amados, todo el peso del pecado de la humanidad y la ira de Dios fue sobre Cristo en su sacrificio. Por eso, amados, Dios no está airado con el hombre, ni está esperando su error para condenar o castigar, porque ya Él, su ira, fue saciada en Cristo Jesús. En Él. Y por eso Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él le dijo a sus discípulos, yo voy al Padre. Amados, nuestra seguridad y nuestra garantía es que así como Él es del Padre y vive en Él y ha vuelto al Padre, así nosotros, porque Él es las primicias. El que resucitó de entre los muertos es la primicia, amados. Porque los que hemos creído en Él no gustaremos de la muerte segunda, dice el libro Apocalipsis. Porque Él nos ha dado vida. Entonces Él confía su espíritu y todo su ser a aquel que era poderoso para guardarle. En aquel que aunque Él había pasado esa prueba y como hombre cargado como cordero por el pecado de la humanidad, y aquí hay que recalcar algo, amados, que es importante. Cuando Él cargó el pecado,
ninguno de nosotros había nacido. Y aquí, amados, podemos entender lo amplio de la bondad y la grandeza de Dios. Porque Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. O sea, si no hay un sacrificio, no se te puede perdonar el pecado. Ahora estamos hablando de nuestra realidad actual y el sacrificio eterno. Si Dios tendría que perdonar tu pecado hoy tendría que Cristo derramar su sangre. Porque si no se derrama la sangre, no puede haber remisión de pecados. Entonces, ¿cuándo se nos perdonaron los pecados? Entonces, ¿cómo Dios puede acusarte de pecado? Amado, si no fuese así, ninguno de nosotros tuviese opción para ser perdonados. Pero el sacrificio es eterno. La ofrenda es olor grato que estará por la eternidad. Por eso el cordero se veía inmolado en sus manos y en sus pies. Porque el sacrificio es perpetuo, una vez y para siempre. Por eso lo que Dios tiene para la humanidad es perdón y misericordia. Las bondades de Él es su grande amor. Amados, en Cristo Jesús fuimos reconciliados con el Padre, porque la deuda del hombre fue consumada por el sacrificio de Cristo. Amén. Y esto es glorioso. ¿Sabe? Juan dice, señores, esto no es un problema de pecado, sino que ustedes no han creído. Porque el que cree será salvo. El hombre de la cruz, lo hablaba el pastor, no tuvo tiempo ni de bautizarse, ni de hacer la cena del Señor, ni de nada. Amados, no pudo ir al que le robó o al que secuestró o lo que hizo a remendar su vida. Cristo, Dios lo hizo una nueva criatura. Y cuando alguien nace, no tiene pasado. Amén. Quiero que nos pongamos de pie, invitar a los pastores y los ministros de esta casa, y vamos a tener un tiempo especial, amada iglesia, porque nosotros no somos como los que ven este tiempo y miran las películas, ¿no? Y lloran, pero hasta allí. Nosotros somos los que disfrutamos, los beneficiarios de este sacrificio maravilloso, que nos hizo participar de una herencia incorruptible, incontaminable, amados. Esto es maravilloso. La cruz nos ha abierto el camino para volver al Padre. Amados, disfrutemos y celebremos esta gloriosa libertad. Amado pastor. Le damos gracias a Dios por este maravilloso tiempo y este maravilloso momento. Y quisiéramos, hermano Byron, vamos a repetir esa canción que cantamos. Tuyo es mi corazón. Porque sin duda, el corazón rendido, el corazón dispuesto, el corazón que reconoce la grandeza de Dios, ese es el corazón que a Dios le agrada. Amén.